Buenas tardes, profesor Jorge Murillo. El día de hoy venimos a presentarle nuestro proyecto final. Mi grupo está conformado por Santiago Morales, Kevin Montoya, Kevin Rebolledo, Yosmar Rivera y Kevin Vargas. En este video le hablaremos sobre tres temas. Uno de ellos es descubrir los tramos históricos de la nación panameña durante la República, cuáles fueron sus traumas y en qué consistió todo esto. La número dos consiste en los periodos evolucionistas de la historia de Panamá. Y el número 3 estaremos basados en lo que consiste la patria, sus cinco gobernantes o líderes de Panamá y qué han hecho cada uno de estos. Karen. Durante la primera época del periodo republicano, el país, que es conocido como Panamá, se vio sometido a varios acontecimientos importantes, entre los que se destacan la Constitución de 1904, la entrada de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. También está lo que es la separación de Panamá de Colombia en 1903, el inicio de los trabajos del canal, el saneamiento del istmo, la llegada también de más de 75.000 hombres, en su gran mayoría que fueron antillanos. Explicaré un poco de cada uno. Independencia de Colombia. En- Se produjo el 3 de noviembre de 1903 y fue el resultado de una serie de factores, incluyendo los intereses económicos de Estados Unidos en la construcción del canal. Si bien es un motivo de orgullo nacional, muchos panameños ven esta independencia como algo cuestionable, ya que fue facilitada por la intervención estadounidense. Esto ha llevado a un legado de desconfianza hacia las injerencias extranjeras en los asuntos panameños. También está la construcción del Canal de Panamá. La construcción del Canal de Panamá fue una de las obras de ingeniería más grandes de su tiempo, pero estuvo marcada por abusos. Miles de trabajadores fallecieron debido a enfermedades, ya sea como la malaria y también la fiebre amarilla, además de las duras condiciones laborales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes que vivían en las cercanías del canal también sufrían despojo de sus tierras tradicionales. También están los tratados de 1903 y la zona del canal. El tratado llamado Aibuno-Varila, que otorgó a Estados Unidos el control de la zona del canal, es visto por muchos panameños como un ejemplo de colonialismo. La entrega de una amplia zona de territorio panameño a Estados Unidos generó un resentimiento, y esta situación se convirtió en un profundo focal del nacionalismo panameño a lo largo del siglo XX. También está la dictadura de Omar Torrijos, de 1968 a 1981. Omar Torrijos lideró un régimen que instauró reformas agrarias y promovió la participación popular en el sistema político. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos, la represión de la oposición y la falta de libertades políticas. Después de su muerte en un accidente aéreo en 1981, Panamá continuó enfrentando desafíos políticos y sociales que dejaron a su población en un estado de incertidumbre. La invasión de Estados Unidos en 1989. La invasión se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. El objetivo de la invasión era capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien era requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y extorsión. Noriega se enfrentó, o mejor dicho, se entregó a los Estados Unidos el 3 de enero de 1990, lo que supuso el desmantelamiento de las fuerzas de defensa panameñas. La invasión causó daños materiales, una crisis económica y problemas sociales como la violencia de la niñez y la destrucción del sistema educativo, económico y político. La invasión de Panamá en diciembre de 1989, conocida como Operación Causa Justa, fue un acontecimiento muy controvertido que dejó un saldo trágico de muertes y de estructuración social. Aunque se decía que la intervención se realizaba para detener a Noriega y restablecer la democracia, muchas familias panameñas aún recuerdan el trauma del conflicto y las atrocidades cometidas durante esos días. La invasión dejó también un legado de violencia y desconfianza
entre los ciudadanos y las autoridades, también como las crisis económicas y sociales. La economía panameña sufrió durante y después de los años de la dictadura, con un aumento en el analfabetismo, la pobreza y la desigualdad. También la privatización de empresas estatales y la crisis financiera en los años 80 llevaron a un aumento en el desempleo y la marginalización de amplios sectores a la población. También está lo que sería la del Día de los Mártires. El 9 de enero de 1964, más de 20 personas murieron en Panamá al reclamar la soberanía de la zona del canal, un territorio gobernado por Estados Unidos. Este acontecimiento fue clave para que más de 35 años después el canal fuera transferido a Panamá. Esta rica y compleja historia refleja la lucha de Panamá por definir su identidad, así como por alcanzar la justicia social y la equidad económica. La forma en que se abordan estos traumas refleja no solo la historia, sino también el camino hacia la construcción de una mejor nación. Y así, Panamá en las últimas décadas ha habido un creciente interés por abordar los traumas históricos del país. Se han realizado esfuerzos para documentar, reconocer estos eventos, así como para promover la reconciliación y el entendimiento entre diferentes grupos sociales. La memoria histórica es fundamental para que las nuevas generaciones comprendan los desafíos del pasado y trabajen por un futuro más justo. Kevin Montoya, buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre cómo los traumas históricos de Panamá han moldeado profundamente su sociedad, economía y política. La historia panameña ha estado marcada por momentos críticos como la colonización, la independencia incompleta, la separación de Colombia y la intervención de los Estados Unidos, los cuales dejaron heridas profundas que aún influyen en el presente. Número 1. Impacto social. Desconfianza y fragmentación. Los traumas históricos han generado una sociedad marcada por la desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones. La colonización y el esclavismo establecieron una jerarquía social que todavía afecta la estructura de clases y la discriminación racial. La intervención estadounidense y el control de la zona del canal también fomentaron un sentimiento de exclusión y desigualdad, creando una fragmentación entre quienes se beneficiaban del sistema y quienes quedaban marginados. Este contexto histórico ha contribuido a la debilidad de la identidad nacional, como por ejemplo, aún hoy persiste una falta de cohesión entre las élites urbanas y las poblaciones indígenas y rurales. La memoria de estas injusticias alimenta la desconfianza hacia el gobierno y dificulta los esfuerzos por construir un tejido social más fuerte. Número 2. Impacto económico, dependencia externa y desigualdad. Otro trauma histórico clave ha sido la forma en que Panamá ha estructurado su economía en función de intereses externos, especialmente alrededor del canal. Desde la época colonial, la economía panameña dependió del tránsito y del comercio internacional, sin que estas riquezas se distribuyeran de forma equitativa entre la población durante la ocupación estadounidense de la zona del canal. La economía del país estuvo fragmentada entre dos realidades: una zona rica, desarrollada y en manos extranjeras, y un resto del país con altos niveles de pobreza y escaso acceso a servicios básicos. Aunque Panamá logró recuperar el canal en 1999, el modelo económico actual aún refleja los desequilibrios del pasado. La economía panameña sigue centrada en el comercio y los servicios financieros y el turismo, sectores que generan mucho crecimiento pero que concentran la riqueza en manos de unas pocas élites. Esto ha contribuido a que Panamá sea uno de los países con mayores niveles de desigualdad de América Latina. Las zonas rurales y las comarcas indígenas siguen sin beneficiarse plenamente del crecimiento económico, perpetuando un ciclo de pobreza. Además, la independencia de sectores financieros y comerciales ha hecho que Panamá sea vulnerable a los vaivienes de la economía global y a presiones internacionales como los escándalos relacionados con Panama Papers, que afectaron la reputación del país. Este modelo centrado en el mercado internacional refleja una economía que todavía no ha superado su dependencia histórica de los intereses externos. Número 3. Impacto político, soberanía cuestionada e inestabilidad.
Uno de los traumas más visibles en la historia de Panamá ha sido la lucha por la soberanía nacional. La intervención de Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia en 1903, junto con la creación del canal, significó que Panamá comenzara su vida como nación independiente con una soberanía limitada. La constante presencia estadounidense, tanto militar como económica, debilitó la legitimidad de los gobiernos panameños, quienes debían gobernar bajo la sombra de un poder extranjero. El control estadounidense del canal y la influencia política de los asuntos internos de Panamá generaron un sentimiento de frustración entre los ciudadanos que alcanzó su punto álgido con la masacre del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños murieron al intentar izar la bandera nacional en territorio controlado por Estados Unidos. Este evento, conocido como el Día de los Mártires, marcó un antes y un después en la historia del país, consolidando una demanda nacional por la plena soberanía. Durante los años de la dictadura militar, entre 1968 y 1989, liderada primero por Omar Torrijos y luego por Manuel Noriega, Panamá vivió una etapa de inestabilidad política. Si bien Torrijos logró negociar la entrega del canal mediante los tratados Torrijos-Carter, la dictadura dejó un legado de corrupción, represión y abuso del poder. La invasión estadounidense de 1989 para derrocar a Noriega fue un recordatorio de que la autonomía política del país seguía siendo frágil. Este trauma se traduce hoy en una política marcada por la desconfianza hacia los líderes, la corrupción endémica y la falta de transparencia en la gestión pública. Número 4. Consecuencias en el presente y retos futuros. Hoy, Panamá sigue enfrentando los desafíos que le dejaron estos traumas históricos a nivel social. Las protestas y movilizaciones reflejan una sociedad que aún demanda justicia social y mayor inclusión. Las comunidades indígenas, los sectores rurales y los jóvenes buscan ser escuchados en un país donde la desigualdad sigue siendo un problema estructural. En lo económico, aunque el Canal de Panamá ha generado ingresos importantes, aún persiste la necesidad de diversificar la economía para que más panameños se beneficien del crecimiento. Las políticas públicas deben enfocarse en cerrar las brechas entre el desarrollo urbano y rural y en garantizar que los servicios de salud, educación y vivienda lleguen a todos los sectores de la sociedad. Políticamente, la consolidación de una democracia plena requiere enfrentar el legado de la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones. El pasado ha demostrado que un país no puede depender de las influencias externas para su desarrollo. La soberanía debe ser una realidad tanto en la práctica como en la narrativa nacional. Rivera Yosmar, para hacer una explicación sólida y organizada sobre los traumas de la nación panameña durante la República de Panamá, es importante contextualizar primero que Panamá ha enfrentado varios eventos históricos que marcaron profundamente su desarrollo social, político y cultural. Estos traumas, aunque son dolorosos, han sido también momentos que moldearon la identidad nacional panameña. Aquí te hago un resumen detallado de los principales traumas históricos de Panamá desde la proclamación de la República en 1903. La separación de Colombia en 1903. Panamá se separó de Colombia con el apoyo de los Estados Unidos, lo que dio lugar a la creación de la República de Panamá. Aunque esto consolidó la independencia de Panamá, generó un sentimiento de traición y desconfianza tanto entre los panameños como en los colombianos. Los traumas es que muchos panameños se sintieron utilizados, ya que la intervención estadounidense fue vista más como un acto de interés propio por la construcción del canal que por un genuino apoyo a la independencia panameña. Además, la pérdida de la soberanía sobre el territorio del canal fue una herida que tardó casi un siglo en sanar. 2. La zona del canal y la intervención de Estados Unidos. Desde 1904 hasta 1999, la zona del canal estuvo bajo control estadounidense, y esto creó una situación de dualidad territorial y cultural. La zona era vista como un enclave extranjero en medio del país. Los traumas es que la presencia estadounidense generó un sentimiento de humillación e independencia en los panameños. Además, el hecho de que ciudadanos estadounidenses vivieran en condiciones muy superiores a las de los panameños dentro de la misma desigualdad social. Panamá, en muchos aspectos, no era completamente soberana hasta la devolución del canal en 1999.
lo que creó un prolongado sentimiento de invasión extranjera y subordinación. Las invasiones de 1958 y 1964, Operación Soberanía y el 9 de enero. El 9 de enero de 1964, estudiantes panameños intentaron izar la bandera panameña en la zona del canal como símbolo de soberanía nacional. Esto desembocó en un enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses, resultando en la muerte de 21 panameños. El trauma es que el 9 de enero se convirtió en el Día de los Mártires. Este evento dejó una herida profunda en el país, ya que significó un recordatorio tangible de la lucha por la soberanía y la desigualdad que existía entre Panamá y los Estados Unidos. Fue un día que unió a los panameños en la lucha por la recuperación del control sobre el canal. La dictadura militar 1968 y 1989. Tras el golpe de Estado en 1968, Panamá fue gobernada por una serie de gobiernos militares, principalmente bajo el mando de Omar Torrijos y luego Manuel Antonio Noriega. Aunque Torrijos fue visto como un líder nacionalista que negoció la devolución del canal, la dictadura estuvo marcada por corrupción, represión y violaciones en los derechos humanos. El trauma es que el control militar trajo una pérdida de libertades civiles y una cultura de miedo. La corrupción endémica, las torturas, las desapariciones forzadas y la falta de libertad de expresión crearon un ambiente de desconfianza hacia el gobierno y una polarización social que aún se siente hoy en día. La invasión de Estados Unidos 1989. En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la operación Causa Justa, con el objetivo de capturar a Manuel Noriega, quien se había convertido en una figura autoritaria y estaba vinculada al narcotráfico. La invasión dejó cientos de muertos y destruyó gran parte de la ciudad. El trauma es que la invasión no solo significó pérdidas humanas y materiales, sino también una profunda humillación nacional, al tener que soportar otra intervención militar extranjera. Aunque muchos celebraban la caída de Noriega, el trauma radica en el costo humano de la intervención y el resentimiento hacia una nueva injerencia estadounidense en asuntos internos. Las desigualdades sociales y étnicas. A lo largo de su historia, Panamá ha enfrentado importantes problemas de desigualdad social, especialmente en relación con sus poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades han sido marginadas y han enfrentado niveles significativos de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y discriminación. Los traumas es que la exclusión social y económica de estas comunidades ha sido un trauma prolongado. La discriminación racial y la falta de inclusión en la vida política y económica del país han generado una fractura social que aún persiste. La devolución del canal y el desafío de la soberanía en 1999. El canal de Panamá fue oficialmente transferido de los Estados Unidos a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados de Torrijos-Carter. Esto fue visto como un momento crucial en la historia panameña. El trauma es que a pesar de la euforia por la recuperación del canal, la tarea de administrarlo adecuadamente y mantener la infraestructura ha sido un reto. También persistió un sentimiento de incertidumbre y miedo a no estar a la altura de la responsabilidad que implicaba controlar una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Para algunos, el trauma fue que a pesar de la independencia, a tener que mostrar la capacidad de autogobernarse sin la tutela de potencias extranjeras. Estos eventos y situaciones han dejado cicatrices en la memoria colectiva de Panamá. Aunque algunos de estos traumas han sido superados o mitigados con el tiempo, muchos de ellos siguen influyendo en el panorama social y político del país. Kevin Rebolledo, porque es válido afirmar que los tramos históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia de nuestro país. Es válido afirmar que los tramos históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia del país. Primero debemos definir el concepto de geodeterminismo y su relevancia en la historia global y luego aplicar el análisis del concepto de Panamá. A lo largo de la historia de Panamá ha sido moldeada por su ubicación geográficamente
estratégica, siendo el nexo entre dos océanos y una ruta esencial para el comercio global. Esta ubicación ha traído el interés potencial extranjero y ha definido su política interna y ha provocado una serie de traumas históricos que han dejado cicatrices en la sociedad panameña. El concepto de geodeterminismo y su relevancia en Panamá. El geodeterminismo es la idea de que la geografía de un lugar influye profundamente en la historia política y su desarrollo económico. La posición geográfica de un país puede determinar no solo su relación internacional, sino también su estructura social, sus conflictos y sus oportunidades que se le presentan. En este sentido, la ubicación de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ha sido crucial en la configuración de la historia. Desde los tiempos precolombinos, el Istmo de Panamá ha sido un puente entre diferentes civilizaciones, facilitando el intercambio de cultura y comercial también. Sin embargo, fue en la llegada de los europeos en el inicio del comercio transatlántico que su importancia geoestratégica se intensificó. A partir de entonces, Panamá se convirtió en uno de los puntos de interés para las grandes potencias debido a su capacidad de acortar rutas comerciales entre los océanos. El interés que ha traído consigo no solo son oportunidades económicas, sino también conflictos, invasiones y la interferencia de los actos extranjeros en sus territorios. Los eventos más significativos que han marcado la historia de Panamá, que han generado traumas en la población, están diferentemente relacionados con su geografía. La construcción del Canal de Panamá y el control de los extranjeros en esta vía es un crucial ejemplo claro de cómo el geodeterminismo ha influido en los eventos históricos más importantes de la historia. La construcción del Canal de Panamá y su impacto en la historia. Uno de los eventos más destacados de la historia de Panamá que demuestra el efecto del geodeterminismo es la construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue concebido como una vía facilitando el comercio internacional y su construcción tuvo inicialmente el cargo a Francia a finales del siglo XIX. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas, las enfermedades tropicales y la corrupción, el proyecto francés fracasó. Posteriormente, Estados Unidos asumió el control del proyecto en 1903 tras la separación de Panamá de Colombia. En un proceso donde intervinieron Estados Unidos fue clave. La construcción del Canal de Panamá, que finalizó en 1914, transformó a Panamá en un centro neurológico del comercio global. Sin embargo, esta obra, aunque benefició por el comercio mundial, tuvo un costo elevado por la población panameña. Desde el principio, Panamá perdió control sobre la zona del canal que quedó bajo la soberanía de Estados Unidos. Esto han hecho generó que un profundo resentimiento entre la población panameña, ya que parte significativa del territorio y los beneficios económicos del Canal de Panamá no estaban bajo el control del gobierno panameño. El control de los extranjeros sobre el canal representó un trauma nacional que marcó la identidad panameña durante gran parte del siglo XX. Este evento no solo evidenció la influencia del geodeterminismo en la historia del país, sino también subrayó cómo las decisiones y los intereses de las potencias extranjeras están profundamente ligados a la geografía estratégica de Panamá. El control de la zona del canal y la distribución de 1964. Durante la mayor parte del siglo XX, la relación entre Panamá y Estados Unidos estuvo marcada por la representación de Estados Unidos en la zona del canal. Esta área que incluía no solo el canal en sí, sino un amplio territorio de a sus alrededores, era administrado por Estados Unidos, la que generaba tensión constante entre ambos países. La zona del canal se convirtió en clave de separación del resto del país, con su propia infraestructura y una población mayorista de Estados Unidos que gozaban del privilegio de contrastaban con las condiciones de vida de los panameños. Esta situación alcanzó su punto más ágido, más peligroso que le puedo decir, en enero de 1964, cuando estalló distribución de los Estados Unidos, distribu cuando estallaron la distribución entre los estudiantes panameños y las fuerzas estadounidenses en la zona del canal. La chispa que encendió la confrontación fue el negativo de los estadounidenses al izar la bandera panameña justo
a los Estados Unidos en la escuela de la zona. Esto incendió que comenzó con una disputa simbólica de género en una confrontación violenta que dejó varios muertos y heridos, y que exacerbó el resentimiento panameño hacia el control de los extranjeros en el territorio. La distribución de 1964 representó un momento clave en la historia de Panamá y claro ejemplo de cómo los traumas de soberanía perdió la zona del canal se convirtió en un catalizador de las tensiones sociales y políticas. Este evento marcó un antes y un después en la relación de Panamá y Estados Unidos y pavimentó el camino para las negociaciones que años más tarde llevaría a la devolución del canal al centro panameño. La invasión de 1989, un nuevo trauma geopolítico. Otro evento traumático en la historia reciente de Panamá, profundamente vinculación con su tipo de geoestratégico, fue la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989. La operación militar conocida como Operación Causa Justa tenía un objetivo de derrocar al dictador panameño Manuel Noriega, quien había sido acusado del narcotráfico y poner en peligro los intereses de Estados Unidos en la región de específicamente el centro del Canal de Panamá. La invasión fue un evento traumático para la población panameña. No solo significaba una violencia a la soberanía nacional, sino también dejó un saldo considerablemente de las muertes y heridos, además de las causas de destrucción en la capital y otras áreas del país. Este ha hecho reafirmar la vulnerabilidad de Panamá entre las decisiones de las potencias extranjeras debido a su ubicación estratégica. Los traumas de la invasión de 1989 se suman a otros episodios de la historia de Panamá donde la geografía ha sido factor determinante en los conflictos que ha enfrentado. La posición estratégica de Panamá en el mapa mundial ha sido tanto una bendición como una maldición, generando oportunidades económicas, pero también atrayendo intervenciones extranjeras como han afectado profundamente a la sociedad. El desarrollo desigual y la segmentación geográfica. El impacto del geodeterminismo en Panamá no solo se limita a los eventos relacionados en el Canal de Panamá o la intervención extranjera, también ha influido en el desarrollo económico desigual del país. La segmentación geográfica ha provocado que las áreas cercanas al canal y la capital de la ciudad de Panamá concentren la mayor parte de la riqueza y las oportunidades de desarrollo, mientras que las regiones más alejadas como las áreas rurales y las comarcas indígenas han quedado relegadas y subdesarrolladas. Este fenómeno de la desigualdad geográfica ha, ha tenido un poco más de diferencias socioeconómicas en el país, creando un paranorma donde la ubicación geográfica de las comunidades determina una gran medida de sus oportunidades de desarrollo. De la manera de geodeterminismo no ha influido en los grandes eventos históricos del país, sino también en su estructura económica y social actual. En conclusión a todo esto, es válido afirmar que los tramos históricos de Panamá están profundamente relacionados con el geodeterminismo y la ubicación geográfica estratégicamente del país. Han sido un factor determinante en la historia, atrayendo el interés de potencias extranjeras que han intervenido en su territorio, generando tensiones sociales, económicas y políticas. Eventos como la construcción del canal, el control de Estados Unidos en la zona del canal, la distribución de 1964 y la invasión de 1989 son eventos claros de cómo la geografía ha condicionado los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país, dejando cicatrices profundas en la población. Estos traumas, lejos de ser hechos aislados, son manifestaciones de un patrón recurrente en la historia de Panamá, donde una ubicación geográfica ha sido todo un beneficio como una fuente de conflictos. Santiago Morales, contexto histórico del control de la zona del canal. El control sobre el territorio del Canal de Panamá fue un punto de tensión política y social desde que Panamá se independizó de Colombia en 1903. Con el apoyo de Estados Unidos, a cambio de ese apoyo, Panamá firmó el Tratado de Aibuna y Varilla
que concedía a Estados Unidos el control y la administración del futuro canal interoceánico y una franja territorial alrededor del mismo. A perpetuidad, este acuerdo fue percibido por los panameños como una traición a la soberanía de la nación, ya que fue negociado sin la participación directa de los líderes panameños y con condiciones muy favorables para los intereses de Estados Unidos. Durante las siguientes décadas, la zona del canal se convirtió en un esclavo controlado por los Estados Unidos, donde se aplicaban las leyes y reglamentos estadounidenses, creando una división física y cultural entre los ciudadanos panameños y los residentes de Estados Unidos de la zona. Este dominio extranjero generó un descontento profundo y una serie de luchas populares por la soberanía total del territorio. 1. El incidente de la Tajada de Sandía, 1856. Este incidente ocurrió mucho antes de la construcción del canal, pero marcó el inicio de la interferencia estadounidense en la región. Un ciudadano estadounidense se negó a pagar una tajada de sandía en el mercado de Panamá, lo que provocó un enfrentamiento que resultó en varios muertos. Estados Unidos utilizó el incidente como pretexto para enviar tropas a la región, lo que evidenció el poder de intervención militar de Estados Unidos en el Istmo, una sombra que estaría presente durante las siguientes décadas. 2. Tratado Aybuna y Varilla, 1903. Tras la independencia de Panamá, el recién formado gobierno panameño fue obligado a firmar el Tratado Aybuna y Varilla, por el cual Panamá cedió a Estados Unidos el control sobre la zona del canal. En un acuerdo que muchos panameños consideraron como un acto de subordinación, el tratado fue negociado por Philip Jean Buna y Varilla, un ingeniero francés que no representaba los intereses panameños, lo que generó gran resentimiento popular. La presencia militar y civil estadounidense en la zona del canal creó una división geopolítica y social entre los habitantes de la zona y el resto del país. 3. Movimientos nacionalistas y estudiantiles, década de 1940. En la década de 1940, la lucha por la soberanía comenzó a consolidarse con mayor fuerza, en gran parte impulsada por los movimientos estudiantiles y nacionalistas. En 1947 se firmó el convenio Filos-Gines, que otorgaba a Estados Unidos derechos militares en Panamá. Los estudiantes, junto con sectores de la sociedad civil, lideraron protestas masivas que obligaron al gobierno a rechazar el convenio. Este movimiento fortaleció el sentimiento antiestadounidense y la idea de la soberanía como una prioridad nacional. 4. 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Uno de los eventos más trascendentales en la lucha por la soberanía fue el 9 de enero de 1964, conocido como el Día de los Mártires. Un grupo de estudiantes panameños del Instituto Nacional marchó hacia la zona del canal con la intención de izar la bandera panameña junto a los estadounidenses en las escuelas del área, cumpliendo con un acuerdo bilateral en 1963 que permitía que ambas banderas ondearan juntas. Sin embargo, los residentes estadounidenses de la zona lo impidieron, lo que provocó enfrentamientos violentos entre estudiantes panameños y las fuerzas de seguridad estadounidenses. El conflicto escaló rápidamente y resultó en la muerte de 21 panameños y 100 heridos. Este evento conmocionó a la nación y se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía. Tras los hechos panameños, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se intensificó por la presión para negociar el estatus de la zona del canal. 5. Tratado Torrijos-Carter, 1977. El 7 de septiembre de 1977, después de años de negociaciones y precisiones populares, el general panameño Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron los tratados Torrijos-Carter. Esos tratados establecían la transferencia gradual del canal de Panamá a manos panameñas y la disminución de la presencia militar estadounidense para el 31 de diciembre del año 1999. El primero de esos tratados, el Tratado del Canal de Panamá, eliminaba el control perpetuo de Estados Unidos sobre la zona, asegurando que el canal sea entregado a Panamá. El segundo, conocido como el Tratado de Neutralidad Permanente, garantizaba que el canal seguiría siendo una vía neutral para el comercio internacional, incluso después de la transferencia a Panamá, aunque los tratados fueron recibidos de entusiasmo por la mayoría de los panameños. Algunos sectores en Estados Unidos lo consideraron una pérdida estratégica. 6. La reversión del canal, 1999. El 31 de diciembre de 1999 Santiago Morales. marcó el hito El final de la movimiento lucha de de la los soberanía ciudadanos de la panameña por el República canal. hacia la Ese día se reivindicaciones completó sociales la y transferencia patrióticas total de la fue administración impulsado del por canal de profundas Panamá a desigualdades manos sociales, de Estado económicas panameño, y políticas cumpliendo que el caracterizaban su estipulado sociedad. en los tratados Estas de condiciones Torrijos-Carter. fomentaron Este hecho un ambiente de no solo cerró un insatisfacción capítulo doloroso de colectiva la donde historia sectores panameña, marginados sino que como también representó campesinos, una victoria trabajadores diplomática y urbanos, política para el esclavos y país. mujeres El canal, empezaron a una de las demandar rutas reformas que comerciales más garantizan importantes mayor del mundo, justicia se y convirtió en equidad. un símbolo de orgullo nacional Motivación
relaciones sociales y económicas, impacto las ilegal. desigualdades Las luchas sociales por la se soberanía reflejaron del en la canal concentración fueron de una riqueza expresión del y deseo de tierras los en manos de panameños élites de tener el dejando a la control sobre su propio mayoría destino en la condiciones de culminación pobreza de y estas luchas explotación. transformó Por la otro identidad lado, del los país, trabajadores y fortaleciendo el campesinos sentido del afectados por la orgullo expansión y de sistemas y de unión producción nacional. desiguales, La entrega del exigían canal marcó un acceso a nuevo la capítulo en tierra, la historia de Panamá, mejores permitiendo al condiciones país laborales y gestionar este salariales recurso justas, clave y utilizar motivaciones El patrióticas. periodo A nivel revisionista de patriótico, Panamá surgió muchos como ciudadanos comenzaron a respuesta a cuestionar las sistemas de desigualdades opresión generadas por los heredados de tratados de estructuras control de Estados coloniales Unidos o sobre la regímenes zona del canal. autocratorios. La búsqueda de Este periodo soberanía comenzó a nacional y cuajarse a libertad mediados frente a del siglo intervenciones XX y tuvo extranjeras, como objetivo políticas, principal la económicas o revisión y militares modificación de también los alimentó un tratados que sentido entregaban el de control del lucha canal y de su zona unificador. adyacente Periodo a Estados revisionista y Unidos, avisionista. específicamente el Este Tratado descontento desembocó en dos grandes Hay-Manau-Varilla de procesos históricos, 1903. el En revisionismo este y el contexto, la avisionismo. relación de Panamá con 1. Estados Unidos Periodo se caracterizó recisionista. por una Se caracterizó por independencia la revisión económica y crítica de las política que estructuras limitaba la políticas y soberanía legales panameña vigentes. sobre su propio territorio, Intelectuales y líderes lo sociales que provocó un cuestionaron los sentimiento de sistemas que frustración y perpetúan las nacionalismo entre la desigualdades, lo que población. generó un clima Esta de debate tensión y fue reformas que creciendo con buscaban el tiempo y modernizar y eventualmente democratizar las dio origen instituciones a un movimiento republicanas. organizado que buscaba la Abolicionismo. recuperación de la Fue un soberanía movimiento total clave del en la lucha canal. por la igualdad, con Número énfasis 2. en la Causas y abolición orígenes de la del esclavitud sentimiento y la eliminación de revisionista. privilegios sociales El basados en Tratado raza, clase o Hay-Manau-Varilla género. Este fue proceso no negociado solo por el buscó liberar a francés los Philippe esclavos, Jean sino también integrarlos Bunau-Varilla, permanentemente quien en la actuaba como sociedad como representante de esclavos Panamá ante con Estados derechos Unidos. plenos. Sin embargo, Impacto. La este lucha por tratado reivindicaciones otorgó a sociales Estados y Unidos derechos patrióticas de tuvo un control impacto casi total duradero sobre en la la sociedad construcción, republicana, operación forjando y principios de defensa del justicia canal de social y Panamá, democracia. así como una Aunque las franja reformas variaron territorial de según el contexto aproximadamente nacional, 16 kilómetros marcaron de un avance ancho, hacia modelos más conocida como la zona del exclusivos, canal. aunque no son resistencia de sectores Esta área conversadores que operaba buscan bajo mantener el status jurisdicción quo. En estadounidense, resumen, lo cual la generaba búsqueda de una justicia social separación y libertad política y política fue el física entre motor la que población impulsó a los ciudadanos panameña de y la una porción República hacia un significativa de su periodo de propio territorio. transformación que redefinió Para muchos los ideales y panameños, el valores tratado era de las injusto y sociedades. reflejaba una situación de desigualdad, ya que el país no había tenido una participación activa en su negociación. A medida que pasaban los años, se fue consolidando un sentimiento de descontento, especialmente entre los jóvenes y las clases trabajadoras, quienes comenzaron a ver la presencia de Estados Unidos como una limitación a su soberanía y su desarrollo como nación independiente. Número 3. Primeras luchas y movimientos nacionalistas. El rechazo del convenio Filios-Hines en 1947 fue uno de los primeros logros del movimiento nacionalista en Panamá. Este convenio proponía la instalación de más bases militares estadounidenses en territorio panameño, lo cual generó una fuerte oposición entre la población. Las protestas encabezadas por estudiantes y sindicatos culminaron con la derogación del convenio, demostrando que el país estaba dispuesto a defender su soberanía y que había una capacidad de organización y resistencia significativa. Estos movimientos fueron consolidando una identidad nacional basada en la defensa del territorio y los derechos panameños sobre el canal. Además, comenzaron a surgir agrupaciones políticas y civiles con una postura crítica hacia la presencia estadounidense, tales como Acción Comunal en los años 30 y el Frente Patriótico de la Juventud en los 40 y 50, que buscaban mayor independencia económica y política para el país. Santiago Morales, la Operación Soberanía 1958. En 1958, un grupo de estudiantes panameños llevó a cabo un acto simbólico conocido como Operación Soberanía, en el cual intentaron izar la bandera panameña en la zona del canal. Esta acción buscaba hacer visible la exigencia de que Panamá tuviera una presencia simbólica en la zona y que su bandera ondeara en el territorio controlado por los Estados Unidos. Aunque el evento fue reprimido, marcó un punto de inicio importante en la movilización popular y en la organización de protestas que abogaban por la soberanía el Día de los Mártires, 9 de enero de 1964. Uno de los momentos más trágicos y decisivos del periodo revisionista fue el Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964. Ese día, estudiantes panameños intentaron nuevamente izar la bandera nacional en la zona del canal, específicamente en una escuela en el área de Balboa. Este acto derivó en un enfrentamiento violento con ciudadanos y fuerzas estadounidenses que se saldó con la muerte de al menos 21 panameños y decenas de heridos. El impacto de estos eventos fue tan profundo que llevó a una ruptura temporal de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos. Además, a nivel internacional, muchos países comenzaron a mostrar su apoyo a la causa panameña, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidió que ambas naciones revisaran sus relaciones y tratados vigentes.
La Declaración de Chiari, 1964. A raíz de los eventos del 9 de enero de 1964, el entonces presidente de Panamá, Roberto Chiari, asumió una posición firme y defendió la soberanía de Panamá en foros internacionales, logrando que el país recibiera apoyo de diversas naciones. La consolidación del movimiento nacionalista, décadas de 1960 y 1970. Después del Día de los Mártires, la lucha por la soberanía adquirió un carácter más organizado y sistemático. Las diversas manifestaciones de descontento popular de conciliación, un movimiento nacionalista fuerte que buscaba una revisión de los tratados exigentes. Esto se tradujo en un creciente apoyo político y social a favor de la causa panameña, lo que se reflejó en la creciente popularidad de figuras políticas como el general Omar Torrijos. La Revolución de 1968. En 1968, un golpe de Estado liderado por Torrijos derrocó al gobierno de Arnulfo Arias. Este acontecimiento marcó un cambio significativo en la política panameña, ya que Torrijos se convirtió en un líder carismático y nacionalista que abogó abiertamente por la revisión de los tratados del Canal. Bajo su gobierno se promovieron reformas sociales y económicas que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos de la población. Torrijos utilizó su posición para negociar con Estados Unidos, decidiendo que el tema del Canal fuera prioritario en la agenda bilateral. Vargas Kevin, y vuelvo a hablar sobre un poco en lo que consiste el periodo revisionista en la República, las negociaciones y tratados de 1970. Las negociaciones para la revisión de los tratados culminaron en los tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977. Estos tratados establecían un cronograma para la transferencia del canal a Panamá, que debía completarse el 31 de diciembre de 1999. A pesar de la oposición interna de algunas críticas internacionales, la firma de estos tratados fue vista como un triunfo del nacionalismo panameño y de las luchas que se habían desarrollado durante décadas. También estuvieron las controversias y las oposiciones. A pesar de los avances logrados, los tratados se enfrentaron a oposición tanto en Panamá como en los Estados Unidos. En Panamá, sectores conservadores y algunos militares criticaron los términos de los tratados, argumentando que no eran suficientemente favorables para el país. En Estados Unidos, algunos legisladores y grupos de interés se opusieron a la idea de devolver el canal, lo que generó tensiones adicionales de la relación bilateral. La implementación de los tratados y la transferencia del canal. A medida que se acercaba la fecha de la transferencia, se llevaron a cabo esfuerzos significativos para garantizar que Panamá estuviera preparado para asumir el control del canal. Se implementaron programas de capacitación para el personal panameño y la realización en la mejora de la infraestructura y gestión del canal. La administración del canal se estableció como una entidad autónoma para gestionar el canal y se hicieron esfuerzos para atraer inversiones y modernizar la operación del canal, garantizando su funcionalidad y competitividad a nivel global. El impacto social y económico de la devolución del canal. La devolución del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 marcó un hito significativo en la historia del país. Este evento no solo simbolizó la recuperación de la soberanía panameña, sino que también tuvo un profundo impacto en la economía y la política del país. La administración panameña del canal permitió que el país pudiera beneficiarse económicamente de esta infraestructura clave, convirtiéndola en una de las principales fuentes de ingresos. Los desafíos posteriores, sin embargo, a pesar de los logros, Panamá enfrentó diversos desafíos después de la transferencia del canal. Las tensiones políticas, la corrupción y los problemas económicos continuaron afectando la estabilidad del país. Además, el canal tuvo que adaptarse a nuevas dinámicas del comercio global y competir con otras rutas alternativas de transporte. También estuvo el legado del periodo revisionista. El periodo revisionista dejó una marca indeleble en la historia de Panamá. Representó un proceso de construcción de identidad nacional y resistencia que ayudó a forjar una nación más unida en torno a la soberanía y el desarrollo. La lucha por el canal se convirtió en un símbolo del nacionalismo panameño y el legado de aquellos que lucharon por la soberanía que presente en la memoria colectiva del país. Conclusiones. En el periodo del revisionista en Panamá no solo se definió como por la lucha de soberanía del canal, sino que también simboliza un cambio profundo en la percepción de la entidad nacional
y la autodeterminación. La historia de este periodo es un recordatorio de la resistencia y la lucha por los derechos soberanos son fundamentales para el desarrollo de una nación. ¿Por qué y cuándo se inició el periodo abolicionista de la historia de Panamá y en qué consistió, cómo culminó, cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representaron? El periodo abolicionista en la historia de Panamá fue un proceso complejo influenciado tanto por el contexto internacional como por las condiciones internas del mismo. Este periodo no solo significó la lucha por la libertad de las personas esclavizadas, sino también un enfrentamiento cultural y social contra un sistema profundamente arraigado. Inicio del periodo abolicionista y sus causas. La esclavitud en el Istmo de Panamá comenzó con la llegada de los colonizadores españoles a América en el siglo XVI. Los esclavos africanos fueron traídos para suplir la mano de obra de actividades económicas de la gran demanda, como la construcción de infraestructura y el trabajo en las minas. Panamá, por su ubicación estratégica, se convirtió en un punto importante del comercio de esclavos, sobre todo a través de los puertos de Portobelo y Nombre de Dios. Miles de africanos fueron vendidos y forzados a trabajar en condiciones inhumanas. La resistencia comenzó desde el mismo inicio de la esclavitud en Panamá. Los esclavos fugitivos, conocidos como cimarrones, formaron comunidades en las montañas y selvas para escapar de sus amos y crear una vida libre, como un caso de una figura icónica como Bayano y Felipillo, quienes lideraron importantes rebeliones y establecieron Palanque o comunidad independiente, la vivían según sus propias leyes. Con el paso del tiempo, el movimiento abolicionista empezó a ganar impulso debido a factores internos y externos. A nivel global, las ideas de la Ilustración y la lucha de la independencia de América Latina comenzó a cuestionar la moralidad de la esclavitud. En 1921, el Congreso de Cúcuta, que buscaba establecer los principios de la Gran Colombia, proclamó la libertad de vientres, es decir, que los hijos de esclavas que nacieron libres a partir de ese momento. Sin embargo, esta medida no eliminó completamente la esclavitud en Panamá ni en otras regiones bajo el control de Colombia, pues la libertad solo se aplicaba a los niños y no a los adultos que estaban esclavizados. Desarrollo del periodo abolicionista en Panamá. Durante los años siguientes, la lucha abolicionista continuaron con la fuerza de todos el territorio de la Gran Colombia en Panamá. Esta lucha cobraron una identidad propia debido a la particularidad, contexto de cultura y geografía. El istmo, y que porque muchas de las comunidades afrodescendientes se mantienen en las zonas relativamente apartadas, lo que les permitió mantener prácticas culturales y de resistencia propia durante la primera mitad del siglo XIX. La impresión sobre el gobierno de la Nueva Granada, Colombia, aumentó en parte por el papel de liderazgo de afrodescendientes, en parte por el apoyo de sectores de la élite liberal que empezaron a cuestionar la esclavitud como un sistema injusto e incompatible con los principios republicanos que buscaban promover. En 1851, el movimiento abolicionista logró uno de sus mayores éxitos cuando el presidente José Hilario López, con el apoyo de otros líderes como José de Ovaldía, promulgaron la ley que abolía la esclavitud en todo territorio de la Nueva Granada, incluso Panamá. Esta ley fue a paso histórico, pues estableció que a partir del 1 de enero de 1852 todos los esclavos serían liberados y disfrutarían de los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Esta abolición fue un resultado de la década de la presión y resistencia tanto a nivel local como a la esfera de la Gran Colombia. Yosmar Rivera. Luchas emblemáticas en el periodo abolicionista. Las luchas más emblemáticas durante el periodo abolicionista en Panamá
Incluyen tanto los actos de resistencia individual y colectiva de los cimarrones, como las acciones de líderes y políticos que apoyaron la causa abolicionista. Los siguientes son algunos de los episodios y figuras más destacados. La resistencia de los cimarrones. La historia de los esclavos que escaparon y formaron comunidades autónomas es central. En el movimiento abolicionista, estos cimarrones no solo lograron escapar del yugo de la esclavitud, sino que también establecieron comunidades con estructuras propias, como el Palenque de Bayano, quien lideró una de las mayores revueltas de esclavos. Estos actos de resistencia contribuyeron a crear una conciencia de libertad y autonomía que fue heredada por las generaciones siguientes. La influencia del Congreso de Cúcuta, la libertad de vientre. Promulga en 1821. Fue un paso inicial en la lucha por la abolición total, aunque insuficiente para garantizar la libertad completa de los esclavos adultos. Sin embargo, fue una medida que permitió que los movimientos abolicionistas ganaran fuerzas en los años posteriores y estableció un precedente legal contra la esclavitud en el Istmo. La ley de abolición en 1851. Este fue el punto culminante del movimiento abolicionista en Panamá, cuando finalmente se decretó la libertad de todos los esclavos. La promulgación de esta ley fue el resultado de una lucha constante en la que participaron tanto los esclavos y sus descendientes como políticos liberales que buscaban modernizar la sociedad y eliminar las prácticas coloniales. La ley incluyó disposiciones para proteger a los libertos y garantizar que sus derechos fueran respetados, aunque su implementación enfrentó resistencias en algunos sectores. Culminación y legado del periodo abolicionista. La abolición formal de la esclavitud en Panamá en 1851 marcó el fin de un sistema opresivo, pero no eliminó completamente las desigualdades que enfrentaban las comunidades afrodescendientes. Tras la abolición, muchos esclavos y sus descendientes continuaron enfrentando discriminación y dificultades para acceder a derechos básicos. La ley de 1851 fue solo el inicio de un proceso largo y difícil hacia la igualdad, un proceso que aún hoy sigue vigente en muchas formas de lucha por la inclusión social y el reconocimiento cultural de las comunidades afrodescendientes en Panamá. En resumen, el periodo abolicionista en Panamá fue un proceso complejo que reflejó las tensiones sociales y políticas de la época. Aunque la abolición formal de la esclavitud fue un logro significativo, el camino hacia la libertad e igualdad real para las comunidades afrodescendientes en Panamá continuó siendo difícil en las décadas siguientes. Las luchas y sacrificios de los cimarrones y líderes afrodescendientes permanecen como un testimonio de resistencia y como un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos en todas sus formas. ¿Qué significa ser patria? Ser patria en Panamá implica trabajar por el desarrollo de la nación promoviendo una identidad nacional fuerte, fortaleciendo las instituciones democráticas y promulgando la justicia y la equidad para la ciudadanía. En la historia de la República de Panamá, muchos líderes han contribuido a la construcción de la nación mediante obras importantes, pero también han tenido desaciertos y polémicas que han afectado al país. Analicemos 5 figuras representativas con sus aciertos y errores que han moldeado la historia panameña. Manuel Amador Guerrero, que su presidencia fue de 1904 a 1908. Sus logros. Primer presidente de Panamá. Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente de Panamá de la República Dominicana, asumiendo el cargo en 1904 tras la separación de Panamá de Colombia. Fue clave en establecer los crecimientos de la nación independiente en consolidar la primera institución republicana. Tratados Aybunay-Varila. Durante su mandato, Panamá firmó el Tratado de Estados Unidos que permitió la construcción del Canal de Panamá, uno de los proyectos más importantes para el desarrollo económico del país. Aunque el tratado fue controversial, también trabajó por Panamá en escena internacional y permitió
con el tiempo el país se beneficiara económicamente de la infraestructura. Crecimiento como instituciones nacionales. Amador impulsó la creación de instituciones básicas del gobierno de seguridad como la Policía Nacional, sentando la base de la estructura política en Panamá. Entre sus controversias, el Tratado Zambunay-Varila, a pesar de sus beneficios, este tratado fue ampliamente criticado por conceder a los Estados Unidos control casi total sobre el Canal de Panamá y la llamada Zona del Canal, una franja del territorio panameño bajo la soberanía de Estados Unidos. Para muchos esto fue una cesión de soberanía que afectó al país durante décadas y generó tensiones nacionalistas, influencias extranjeras. Su gobierno estuvo marcado por la influencia de Estados Unidos, lo que dejó un sabor amargo en muchos panameños que percibían una dependencia existida de las potencias extranjeras desde los inicios de la República. Otro presidente también fue Arnulfo Arias Madrid, que gobernó de 1940 a 1968. Entre sus logros, reforma social y económica durante su periodo de poder. Arias empleó la política de beneficio de las clases de trabajo como reforzó laboral y seguridad social, creó el Código de Trabajo que mejoró los derechos laborales y promovió mejores condiciones de trabajo. Instituto de Seguro Social. Fundó el Instituto de Seguro Social en 1941, proporcionando acceso a salud y seguros para la población, trabajando un avance significativo en el término de potencia social para los panameños. Nacionalismo panameño. En su discurso de política promovió en la nacionalista panameño buscar una unidad de pueblo y una mayor autonomía de Panamá respetando las influencias extranjeras. Entre sus controversias, tendencias autoristas y racistas, Arias promulgó una constitución en 1941 que incluía los elementos xenófobos e incluyentes hacia los extranjeros, especialmente hacia minorías como chinos y afrodescendientes. En esta política restrictiva fue criticada como discriminatoria. Golpe de Estado. En su carrera política estuvo marcado con conflictos con otros sectores de poder, lo que resultó en múltiples golpes de Estado que trucaron su mandato, su gobierno, y en ocasiones fue visto como autorista, lo que generó divisiones y tensiones en el país. Omar Torrijos, que gobernó de 1968 a 1981. Logros. El Tratado Torrijos-Carter. Omar Torrijos fue clave en la negociación de los tratados en 1977 y estableció la reversión del Canal de Panamá, soberanía de Panamá. Este fue un hito histórico panameño, ya que devolvió el control del canal al país satisfactoriamente, una de las demandas nacionalistas más antiguas de la población. Política social. Implementó programas sociales en el área rurales, promoviendo la educación, salud y el desarrollo económico en una zona marginales. Su gobierno intentó reducir la brecha entre las clases sociales mediante distribuciones de recursos. Consolidación de Estado. Durante su mandato, Panamá experimentó una modernización de Estados Unidos, creando infraestructura de desarrollo, proyectos de economía y fortaleciendo las instituciones gubernamentales. Controversia. Régimen militar. Aunque Torrijos promovió reforzar las sociales, gobernó como un líder militar, limitando la democracia y control del país como el gobierno del factor. Los líderes cívicos se dividieron restringidamente a la oposición fuera perseguida. La corrupción y los controles políticos. Su gobierno fue acusado de corrupción y nepotismo. Muchos criticaron la falta de transparencia en la administración pública y la concentración del poder de la cúpula militar. Guillermo Endara, que gobernó de 1989 a 1994. Sus logros. Estableció la democracia. Tras la invasión de Estados Unidos en 1989, Endara asumió la presidencia y fue una de las restauraciones democráticas de Panamá. Luego de los años de dictadura militar, su gobierno trató de restaurar las instituciones democráticas y promover el gobierno civil. Reformas económicas. Endara promovió reformas económicas que ayudaran a la reactivación de la economía panameña tras el efecto negativo de la dictadura y las invasiones. Estas reformas, aunque críticas por algunos, pusieron el país en la vía de la recuperación económica.
Desextracción del poder. A diferencia del régimen militar, Endara buscó reducir el poder de las Fuerzas Armadas y la democracia del poder. Controversias que tuvo Endara en su mandato. La invasión de Estados Unidos y secuelas. Su gobierno fue visto como algunos de los sectores como una imposición de Estados Unidos tras la invasión, lo cual le generó una percepción de la falta de legitimidad en algunos sectores, problemas de corrupción. Aunque Endara promovió la transparencia, su gobierno también fue acusado de corrupción y algunos de sus funcionarios entraron en escándalos y cuestionaron cuestiones públicas. Ricardo Martinelli, que gobernó de 2009 a 2014, logros, modernización de infraestructura. Martinelli impuso una serie de obras de infraestructura, incluyendo a la ampliación del Canal de Panamá, la construcción del metro de la ciudad de Panamá y el mejoramiento del sistema de carreteras y hospitales. Su gobierno es recordado por llevar a cabo uno de los programas de infraestructura más ambiciosos de la historia reciente del país. Crecimiento económico. Durante la administración de Panamá experimentó un auge económico sin descender con una tasa de crecimiento elevada. El país se convirtió en un hub lógico y financiero de la región, trayendo una inversión extranjera y un aumento de generación de empleo. Controversia. Corrupción. Martinelli y varios de sus colaboradores fue acusado de corrupción y malversiones de fondos públicos. Uno de los casos más sonados fue el pinchazo o espionaje de figuras opositores, periodistas o esta empañó su legado y el expresidente enfrentó un proceso judicial por estos delitos. Concentración de poder y autoritarismo. Durante el mandato, Martinelli fue criticado por intentar centralizar el poder en los presidentes, tomar control de las obras de la gobierno y restricción de independencia judicial. Muchos acusados de prácticas autoritarias. Los líderes panameños han contribuido en hacer patria de diferentes maneras, cada uno en aciertos y errores, desde Manuel Amador Guerrero hasta Ricardo Martinelli. Estos líderes han enfrentado el reto de construir y fortalecer Panamá, aunque algunos casos han sido y han dejado huellas polémicas que han afectado su legado en la historia de Panamá. Muestra, aunque los líderes puedan tener buenas intenciones, logros notables, también su susceptibilidad de errores y controversias que afectan su imagen pública. Ser patria en la última instancia es una tarea compartida que solo recae en los gobernadores, sino toda la sociedad. A pesar de los errores y abusos de algunos de estos líderes, los ciudadanos panameños logramos en el tiempo avanzar en la contribución de la democracia más justa y un país más inclusivo. Definiendo la patria desde un punto de vista general, la patria no es solo un territorio o un lugar de nacimiento, sino una idea profunda que está conectada a la identidad, la cultura y las emociones de quienes las habitan. La poesía, siendo un arte que toca las fibras emocionales, ha sido un medio para expresar la relación entre los individuos y su patria. Menciona que dos autores, Rubén Blades y Ricardo Miro, han abordado el tema de la patria, donde sus propios contextos y estilos, aunque ambos tratan la patria, su perspectiva está marcada por sus experiencias personales y su momento histórico. Ricardo Miro y su visión de la patria. Ricardo Miro es considerado el poeta nacional de Panamá y en sus obras la patria es retratada como una profunda nostalgia. En su poema Patria, Miro habla de su país como un lugar que lleva en el corazón, aunque esté lejos de él. Expresa una conexión casi espiritual con su tierra, describiéndola como un refugio y un lugar de pertenencia. La patria para Miro no es solo un lugar físico, sino un símbolo de identidad que lleva consigo donde quiera que esté. Aquí puedes destacar que Miro escribió en un contexto donde Panamá estaba buscando consolidar su identidad nacional, ya que el país apenas había logrado su independencia de Colombia en 1903. Por eso, en sus versos se siente el peso de la historia y el anhelo de una patria estable y unida. Aunque Rubén Blades es más conocido como músico y cantautor, sus composiciones son auténticas, poesía cargada de significado social y político. Para Blades, la patria está vinculada a la justicia social, la memoria histórica
y la lucha por una vida digna. En su canción Patria, Blades reflexiona sobre lo que significa la patria, alejándose de una visión meramente nostálgica o territorial y enfocándose más en las personas que la componen, sus sueños y sus luchas diarias. Para Blades, la patria no es solo el lugar del origen, sino la colectividad de dos personas que comparten una cultura, unos valores y una historia. Critica a aquellos que traicionan a su país por intereses personales, mostrando que la patria, para él, está fuertemente ligada a los principios éticos y a la justicia social. Este enfoque se diferencia de Miro, porque mientras que Miro habla de una patria idealizada y melancólica, Blades aborda la patria como una lucha activa por mejorar las condiciones de vida de su gente. En este sentido, Blades habla de una patria más dinámica y participativa. A partir de las ideas de ambos autores, se puede contrastar la visión de la patria de Miro y Blades. Para Miro, la patria es un lugar de nostalgia, un refugio que existe en la memoria, especialmente en la distancia. En cambio, para Blades, la patria es un espacio de acción, un lugar donde se lucha por la justicia y el bienestar de su pueblo. Miro idealiza la patria como un lugar casi utópico, un paraíso perdido al que siempre desea regresar. Blades, por otro lado, ofrece una visión más crítica y realista de la patria, reconociendo sus defectos, pero también proponiendo soluciones para mejorarla. Estos contrastes también responden a los contextos históricos en los que vivieron Miro. Escribiendo en el siglo temprano, estaba inmerso en la formación de la identidad social panameña. Blades, en cambio, escribía en un contexto latinoamericano de dictadura, desigualdad social y lucha por los derechos civiles, lo que le dio una visión más crítica y comprometida. En resumen, tanto Ricardo Miro como Rubén Blades ofrecen visiones profundas y conmovedoras sobre lo que es la patria. Mientras Miro nos habla de un amor nostálgico y casi melancólico por su tierra, Blades nos invita a reflexionar sobre la patria como una construcción diaria, donde las acciones y las decisiones definen su futuro. Ambos, aunque en épocas diferentes, muestran que la patria no es un lugar físico, sino un concepto ligado a la identidad, los valores y la historia de su gente. Kevin Montoya. Omar Torrijos Herrera es una figura compleja en la historia de Panamá y su legado se evalúa tanto por las contribuciones importantes que realizó como por sus aspectos polémicos. Entre una de sus obras que lo acreditan como hacedor de patria está el Tratado Torrijos-Carter. Torrijos negoció con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, un tratado que permitió la transferencia gradual del Canal de Panamá a manos panameñas, culminando en 1999. Este tratado representó un logro significativo de soberanía para Panamá y un acto de dignidad nacional que fortaleció el orgullo y la identidad del país. La recuperación del canal es vista como uno de los grandes logros históricos de Panamá, ya que devolvió el control de una infraestructura estratégica al país y generó enormes beneficios económicos en el futuro. Número 2. Reformas sociales y económicas. Durante su gobierno, Torrijos implementó una serie de reformas sociales y económicas que buscaban reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Entre ellas se destacan las iniciativas de redistribución de tierras, que beneficiaron a miles de campesinos, y el impulso de programas de desarrollo rural, educación y salud. Estas reformas sociales ayudaron a mejorar el acceso a servicios básicos y promovieron la inclusión social en un país con grandes desigualdades. Y también tenemos obras que lo desacreditan como hacedor de patria, como el gobierno autoritario. Torrijos llegó al poder tras un golpe de Estado en 1968 y gobernó de una manera autoritaria, sin un sistema democrático ni elecciones libres. Si bien promovió reformas, lo hizo a través de un sistema centralizado que reprimía la disidencia y limitaba la libertad de prensa y la libertad política. Esta falta de democracia y la represión a la oposición generaron críticas y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos civiles y políticos durante su gobierno. 2. Falta de institucionalidad democrática. Durante su mandato, Torrijos consolidó un sistema político donde el poder estaba altamente centralizado en el líder y los militares. Aunque implementó cambios sociales, debilitó la institucionalidad democrática y estableció las bases para el poder militar en el gobierno.
Esta estructura de control allanó el camino para el posterior dictadura de Manuel Antonio Noriega. Santiago Morales, Manuel Amador Guerrero, 1904-1908. Primera presidencia de la República de Panamá. Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente de Panamá después de la separación de Colombia en 1903. Durante su mandato, establecimiento de la República, organizó las instituciones del recién creado Estado panameño, sentando las bases políticas y legales de la nueva nación. Relación con los Estados Unidos. Negoció el Tratado Aybunay-Varilla que cedió a Estados Unidos los derechos para la construcción del Canal de Panamá y la soberanía en la zona del canal. Desarrollo institucional. Fundó el Banco Nacional de Panamá en 1904 y el primer hospital público del país. Belisario Porras, Barahona, 1912-1916. Presidente en 3 periodos no consecutivos, Belisario Porras es considerado uno de los grandes reformadores del país. Sus aportes fueron esenciales para el desarrollo de la infraestructura panameña. Modernización de la infraestructura. Durante su gobierno se construyeron más de 1.000 kilómetros de carreteras, lo que mejoró la conectividad entre las ciudades y las provincias. Obras públicas. Estableció escuelas, hospitales y edificios públicos en todo el país. Implementó la construcción del Hospital Santo Tomás. Fomentó la educación, impulsó la creación de las demás escuelas primarias y secundarias y fortaleció el sistema educativo. Mejoramiento del sistema judicial y de seguridad pública. Introdujo reformas a la Constitución y mejoró la estructura administrativa del país. Arnulfo Arias Madrid, 1940-1949, 1951 y 1968. Presidente en 3 periodos interrumpidos por golpe de Estado. Arnulfo Arias es una figura controvertida, pero con un impacto significativo en el desarrollo de la identidad nacional y de las políticas sociales en Panamá. Reformas constitucionales de 1941. Durante su primer mandato, promovió reformas nacionalistas que incluyeron restricciones a la ciudadanía para extranjeros, especialmente a grupos asiáticos, afrodescendientes y judíos. Instituto de Seguro Social. Creó la Caja de Seguro Social en 1941, un pilar del sistema de seguridad social de Panamá. Desarrollo agrícola. Promovió la agricultura y programas de desarrollo rural para mejorar las condiciones de los campesinos. Democracia y nacionalismo. Aunque su mandato estuvo marcado por tensiones políticas, Arias simbolizó la lucha por la soberanía de Panamá sobre la zona del canal y defendió los intereses nacionales. Omar Torrijos Herrera, 1968 y 1981. Líder de facto y militar, Omar Torrijos es recordado por haber liderado un régimen militar, pero también por su legado en la soberanía de Panamá sobre el canal de Panamá. Tratados Torrijos-Cartel, 1977. El logro más importante de Torrijos fue la negociación y firma de los tratados Torrijos-Carter que devolvieron a Panamá el control sobre el Canal de Panamá de forma gradual, culminando en 1999. Reformas sociales y educativas. Promovió políticas de justicia social, la reforma agraria y acceso a la educación, reduciendo las desigualdades en el país. Liderazgo regional. Torrijos se consolidó como una figura clave en América Latina, apoyando movimientos de liberación entre países y siendo un defensor de la intervención de potencias extranjeras en la región. Mireya Moscoso, 1999 y 2004. Primera mujer presidenta de Panamá, Mireya Moscoso es recordada no solo por ser la primera mujer en asumir la presidencia, sino por haber recibido el control pleno del Canal de Panamá después de la entrega en 1999. Recuperación del Canal de Panamá. Durante su mandato, Panamá recibió el control total del canal el 31 de diciembre de 1999, cumpliendo los acuerdos del Tratado Torrijos-Carter. Programas sociales. Implementó programas para la reducción de la pobreza, la construcción de viviendas de bajo costo y programas para mejorar el acceso a la educación y a la salud. Proyectos de infraestructura. Se enfocó en la construcción y mejora de las escuelas, hospitales y vías de comunicación en el país. Vargas Kevin, Manuel Amador Guerrero. Obras y logros que se le alaban. Primer presidente de Panamá después de la separación de Colombia en 1903. Promotor de la construcción de infraestructuras y la institucionalización del país. Sus críticas fueron que algunos lo criticaron por la forma en que se realizó la separación de Panamá de Colombia, considerando que no se buscó un consenso amplio entre la población. Belisario Porras Barahona. Obras y logros que se le alaban. 3 veces presidente de Panamá. Conocido por sus iniciativas en educación e infraestructura. Fomentó
del desarrollo rural y creación de institutos educativos. Críticas. Su gobierno fue criticado por la corrupción y la falta de la democracia en algunos periodos, así como por el uso de poder para desarticular a sus opositores. Arnulfo Arias Madrid, obras y logros que se daban. Promotor de reformas sociales y políticas, defensor de los derechos de trabajadores y la soberanía panameña sobre el canal. Intentó de modernizar y democratizar el país. Críticas. Su estilo autoritario y sus intentos de perpetuarse en el poder generaron opositores. Sus gobiernos fueron interrumpidos por los golpes de Estado, controversias y políticas. Omar Torrijos Herrera, obras y logros que se le alaban. Liderazgo en la negociación de los tratados de Torrijos-Carter, que llevaron a la recuperación del control del Canal de Panamá. Fomento de políticas de desarrollo social que benefició a sectores desfavorecidos. Críticas. Su gobierno fue criticado por el uso de tácticas autoritarias y la represión de la oposición política, aunque visto como un héroe por muchos. También hay quienes cuestionan el manejo de ciertos derechos humanos. Mireya Moscoso, obras y logros que se le alaban. Primera mujer presidenta de Panamá en 1999 hasta 2004, lo que se considera un hito en la historia política del país. Promovió iniciativas para combatir la pobreza y mejorar la educación. Sus críticas fueron: su administración estuvo marcada por escándalos de corrupción, se le cuestionó su incapacidad para manejar efectivamente economías y programas sociales.